Buenas tardes, gracias por venir a esta charla de Vets and Clinics by Advance. En primer lugar, agradecer a Vets and Clinics por darme la oportunidad de formar parte de este grupo de charlas. También agradecer a mi tutor Xavi Roura por la ayuda para esta presentación y al resto del equipo del Servicio de Medicina Interna. Bien, el día de hoy vamos a hablar de enteropatía crónica en perros. Vamos a hablar primero de hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar un poco de la anatomía y la fisiología, que es importante conocer para que sepamos dónde y a qué nivel estamos hablando. Daremos una pequeña definición, luego una clasificación desde la perspectiva de la respuesta al tratamiento, desde el estadio clínico y de la anatomía patológica. Daremos un diagnóstico diferencial, hablaremos de algunas pruebas diagnósticas y otras pruebas que también son útiles en el caso de la enteropatía crónica. Hablaremos de factores pronósticos, hablaremos de unos casos clínicos y luego llegaremos a unas conclusiones. Como introducción, los signos gastrointestinales aparecen aproximadamente entre un 20 y un 30% de las consultas en la clínica de primera opinión. Es decir, los signos gastrointestinales y las enteropatías son parte importante de las consultas habituales en la clínica general. Aproximadamente entre el 1 y el 2% de los pacientes con enteropatía crónica acuden a los centros de referencia. Se desconoce el número de las enteropatías crónicas que aparecen en la clínica general, pero se cree que es entre el 1 y el 2% de los centros de referencia. Prácticamente cualquier raza puede estar representada para la enteropatía crónica. Hay algunas razas que están sobrerepresentadas, pero lo podemos tener en cualquier raza. La edad media de representación es aproximadamente los 5 años, pero tenemos algunos pacientes que se representan más jóvenes y otros mayores, y los signos son un poco más graves en los pacientes mayores y menos en los pacientes más jóvenes. Esta diapositiva es muy importante que la tengamos en mente. Del lado izquierdo tenemos un esquema de la anatomía del intestino delgado de un perro. Aquí tenemos, por ejemplo, las células epiteliales, que forman la parte del epitelio. Debajo tenemos la lámina propia y luego ya tenemos la muscular y el resto de las capas. Es muy importante que entendamos esta parte porque es que aquí donde nos vamos a centrar y todos los cambios a los cuales vamos a discutir en el resto de la charla aparecen aquí. Del lado derecho tenemos un corte histológico de esta misma parte del tracto gastrointestinal, donde podemos ver que hay unas proyecciones de la lámina propia. Estas proyecciones forman las vellosidades intestinales, que están recubiertas por un epitelio. Este epitelio son los enterocitos, y entre las vellosidades tenemos las criptas intestinales. Entre las células epiteliales tenemos diferentes tipos de células, entre ellas las células caliciformes, y dentro de estas proyecciones de la lámina propia tenemos el sistema linfático. Es aquí donde vamos a tener la mayoría de los cambios, y las interacciones entre la mucosa intestinal y el resto de contenido intestinal van a suceder en esta parte anatómica. Bien. ¿Cuáles son esas interacciones? Bueno, pues vamos a imaginar que cogemos una de estas células y esta célula la sacamos para estudiarla con mayor facilidad. El sistema inmune innato de los pacientes tiene ya la capacidad de reconocer unos patrones moleculares asociados a patógenos. Estos patrones moleculares asociados a patógenos se pueden clasificar en patrones moleculares asociados a microbiota y patrones moleculares asociados a patógenos. Hay varios receptores que son capaces de reconocer este tipo de patrones, y vamos a hablar, por ejemplo, del receptor TLR, que es un receptor que, una vez detectado un patrón molecular asociado a la microbiota, generará un cambio intracelular para que haya una respuesta que se llama tolerancia y no tengamos una inflamación. En caso contrario, si tenemos un patógeno y este receptor detecta este patógeno, vamos a tener los cambios intracelulares para que haya la liberación de interleucinas proinflamatorias y haya la atracción de células inflamatorias. Estas células inflamatorias van a aparecer en el epitelio y en la lámina propia de nuestra vellosidad, y es aquí donde vamos a tener todos estos cambios. Bien, siguiendo este mismo esquema, vamos a imaginar que tenemos de nuevo este epitelio del intestino y lo vemos de forma esquemática. Aquí podemos tener una bacteria que es capaz de entrar dentro de la vellosidad intestinal, es decir, atraviesa la barrera del epitelio y genera la inflamación dentro de la lámina propia. Otra de las posibilidades que tenemos es que tengamos un receptor de estos de los que hemos hablado antes que tenga alguna alteración. Se cree que algunos de los cambios en la enteropatía crónica es que podemos tener mutaciones en estos receptores que nos hacen que reaccionen de forma exacerbada o que no sean capaces de reconocer los patrones de los que hemos hablado anteriormente. ¿Qué tenemos como resultado? Como resultado tenemos una cascada de inflamación que genera que las células se acerquen al sitio del que estamos hablando y terminemos con una inflamación en la mucosa.
¿Cómo vamos a definir la enteropatía crónica? Bueno, pues vamos a definirla como la presencia de signos gastrointestinales durante aproximadamente 3 o 4 semanas. También tenemos que tener la evidencia histopatológica de inflamación en la mucosa intestinal y tenemos que descartar otras causas. Es importante que podamos descartar otras causas para poder saber que el problema se encuentra en la mucosa intestinal y que estamos hablando de una enteropatía crónica. ¿Cómo se puede clasificar? Pues hay varias formas de clasificarlo. Una de ellas es en función a la respuesta. Tenemos la enteropatía que responde a dieta. La enteropatía que responde a dieta es esta enteropatía en la cual tenemos un manejo con dieta y tenemos una buena respuesta después de 2 o 4 semanas. Evidentemente hay que descartar otras causas gastrointestinales y tenemos que hacer una prueba terapéutica con dieta. Los signos gastrointestinales suelen desaparecer entre las 2 y las 4 semanas. Después tenemos la enteropatía que responde a inmunosupresor. Esta enteropatía que responde a inmunosupresor es aquella en la cual no tenemos una buena respuesta con la dieta, hemos descartado otras causas, tenemos evidencia de inflamación a nivel histopatológico y utilizamos un inmunosupresor con una buena respuesta. Después tenemos la enteropatía que responde a antibiótico. Tenemos debate acerca de la existencia de la enteropatía que responde a antibiótico, porque hay algunos autores que defienden más que nada que esto es una consecuencia de la disbiosis, de hecho la llamaban disbiosis idiopática intestinal, respuesta a toda esta pérdida del equilibrio en la mucosa gástrica y como consecuencia tenemos un equilibrio en la microbiota. Algunas de estas patologías se ven beneficiadas del uso de antibiótico, sin embargo cuando retiramos este antibiótico, aproximadamente durante 2 o 4 semanas es el tiempo que tenemos que darlo, suelen regresar la sintomatología. Entonces, está a debate si todavía podemos clasificarla como enteropatía que responde a antibiótico, sin embargo, es una de las herramientas que podemos utilizar. Y finalmente tenemos la enteropatía no responsiva. La enteropatía no responsiva es una enteropatía que no responde a dieta, no responde a inmunosupresor con todas las opciones que tenemos, a pesar de utilizado un antibiótico no hay una buena respuesta y no tenemos muchas otras más opciones. Esta enteropatía representa aproximadamente el 20%, la enteropatía que responde a antibiótico tiene una representación muy baja, la enteropatía que responde a inmunomodulador es aproximadamente un 20 o 40% y casi la mitad es representada por la enteropatía que responde a dieta. También podemos tener a lo largo de todas estas clasificaciones la enteropatía con pérdida de proteínas. Hay que tener en mente este esquema que teníamos inicialmente porque la enteropatía que pierde de proteínas es aquella en la cual tenemos también una alteración de los vasos linfáticos, ya sea primaria por una anormalidad anatómica o ya sea secundaria porque toda esta inflamación genera una desorganización del sistema linfático con una pérdida de proteínas concomitante. Bueno, ahora, ¿cómo la clasificamos por el estadio clínico? Bueno, pues resulta que en el 2003, ya hace 20 años, en esta publicación se hizo la clasificación del Canine IBD Activity Index, que es un marcador de actividad clínica que nos clasifica según varios criterios cómo se encuentra nuestro paciente, si no hay ningún cambio, si el cambio es leve, si es moderado, si es severo. Esta herramienta clínica que tenemos nos ayuda mucho para ver la evolución de los pacientes a lo largo del tratamiento y para seguir cómo van evolucionando. Después, en el 2007 aproximadamente, hubo una segunda publicación donde se tomaron otros valores adicionales como el valor de albúmina, la presencia o no de ascitis y el grado de prurito para sumar a esta clasificación clínica donde ya tenemos valores analíticos. Luego tenemos la clasificación anatomopatológica. Esto es muy importante una vez más porque es aquí donde vamos a tener esta relación con los patólogos y vamos a poder entender de qué nos están hablando ellos para nosotros poder darle un manejo y un seguimiento a esta condición. Por allá del 2010 hubo un consensus, un ACVIN consensus, que nos hablaba de los patólogos se pusieron de acuerdo para dar ciertos valores a las biopsias que nosotros tomábamos a nivel endoscópico. Bueno, pues no había mucha homogenicidad entre los patógenos, es decir, lo que los patólogos decían respecto unos contra de otros no coincidían mucho. Por lo tanto, en el 2014 se reunió un grupo de patólogos para señalar cuáles eran los factores que eran más fáciles y más homogéneos entre los diferentes patólogos para podernos decir y que nosotros nos entendiéramos. El problema de este estudio es que este estudio no incluyó biopsias de ileón, pero sí que fue como el primer paso para homogeneizar las cosas que íbamos a discutir. El ejemplo de esta biopsia, aquí tenemos un intestino delgado donde tenemos un infiltrado linfoplasmocitario en la lámina propia y también tenemos dilatación de las criptas intestinales. Esto sería compatible con una enteropatía con una infiltración linfoplasmocitaria. Posteriormente, ya en el 2019,
un grupo más de patólogos hizo una nueva clasificación donde los detalles que son importantes para ver en esta gráfica es que ya nos dan valores en los cuales podemos clasificar el grado de severidad de la enfermedad. Hacen una diferenciación del estómago entre el fundus y el antro del estómago, y en el intestino ya tenemos biopsias que incluyen el ilion. Aquí vamos a ver factores como el grado de fibrosis, el infiltrado epitelial. En el colon ya empezamos a hablar de la presencia o ausencia de células caliciformes, y en el intestino delgado si tenemos o no la presencia de alteración de los vasos linfáticos. Por lo tanto, esta clasificación histopatológica es bastante útil para los clínicos y que podamos interpretar mejor y de forma más homogénea respecto de los patólogos la información que ellos nos pueden ofrecer. Después tenemos una clasificación de la enteropatía no responsiva que a nivel de biopsia es importante tomar en cuenta, porque en algunas ocasiones estamos hablando de un linfoma. En este estudio, en este par de estudios, nos habló de que aproximadamente el linfoma representa el 5% de las patologías, del resultado de las biopsias en las enteropatías crónicas. Nos comenta que a veces las características anatomopatológicas no son suficientes porque puede haber infiltrados celulares y no ser bastante compatibles con una inflamación linfoplasmocitaria o algún otro tipo de problemas. Sabemos que esperaríamos un infiltrado monomórfico en un linfoma, en un problema neoplásico. Sin embargo, estas infiltraciones neoplásicas pueden generar inflamación concomitante, y esta inflamación hacer que sea más variable el tipo de infiltrado celular y por lo tanto más difícil para los patólogos interpretar qué tipo de células son las que están allí. Por lo tanto, ¿cómo debemos hacer para tratar de diagnosticar un linfoma en una enteropatía crónica, en una biopsia, en un paciente con enteropatía crónica? Pues primero, lo más importante, la biopsia para tratar de determinar las características morfológicas y el infiltrado celular. Si esto no es suficiente, nos podemos apoyar del PAR. ¿Qué limitaciones tiene el PAR? Que si tenemos una inflamación acompañada del problema neoplásico, es probable que esta inflamación sea de diferentes tipos celulares, y como todos sabemos, el PAR es capaz de determinar si hay una clonalidad o si es policlonal, y si va acompañado de inflamación de otro tipo de células, es probable que sea policlonal. Finalmente, tenemos la inmunohistoquímica, que esta es una herramienta bastante útil que tenemos, porque la inmunohistoquímica nos va a ayudar a ver si tenemos marcadores asociados a las células neoplásicas. Por lo tanto, a pesar de que solo represente un 5% de las biopsias de intestinales en pacientes con enteropatía crónica, es bastante útil tener en cuenta estos tres factores. Aquí tenemos un esquema donde tenemos a nivel superior una biopsia. El número 1 tenemos un corte con hematoxilina y eosina, donde vemos un infiltrado linfoplasmocitario, y del lado derecho de esta misma imagen tenemos una inmunohistoquímica para CD3 y para CD20, donde no hay un marcaje muy importante. Por lo tanto, esto se podría interpretar como una enteropatía crónica con un infiltrado linfoplasmocitario. De la parte inferior tenemos de nuevo un corte con hematoxilina y eosina, donde podemos ver un infiltrado linfocítico y marcador positivo para CD3 y para CD20. Esto es más compatible con un linfoma. Aquí podemos ver que las características histopatológicas son importantes, pero nos podemos apoyar también de la inmunohistoquímica. Respecto del diagnóstico diferencial, en el diagnóstico diferencial es importante que tomemos en cuenta todas esas causas que nos acompañan y que nos generan signos gastrointestinales. Hay enfermedades del tracto gastrointestinal que... me he equivocado. Vale. Sí, del diagnóstico diferencial. Respecto del diagnóstico diferencial, tenemos varias enfermedades que tenemos que tomar en cuenta, y si nos damos cuenta aquí del lado izquierdo tenemos una batería de pruebas que nos ayudan para descartar todas aquellas patologías que están fuera del tracto gastrointestinal. Tenemos enfermedades pancreáticas y sus pruebas específicas, enfermedades hepáticas, tenemos los ácidos biliares, la ecografía abdominal, la citología y la biopsia, enfermedades endocrinas, la más común es el hipoadrenocorticismo, y otras enfermedades como la enfermedad renal. En la enfermedad renal podemos hacer un hemograma, una bioquímica y una ecografía abdominal para también guiarnos. Y después tenemos otras enfermedades, como las enfermedades misceláneas, como una piómetra, un tumor. Del lado izquierdo de la pantalla tenemos una batería de pruebas. Estas pruebas son útiles y aquí surge un patrón. En este patrón tenemos una aproximación básica, que es una base de datos mínima, que debe ir incluida por un hemograma, una bioquímica y una ecografía abdominal.
También es muy importante tomar en cuenta la historia clínica del paciente para saber a qué nos vamos a aproximar, la edad, y por esto vamos a tener unas líneas y unos lineamientos que nos van a ayudar mucho para saber qué pruebas va a ser la siguiente y cómo nos vamos a apoyar en el tratamiento. Dentro de las pruebas diagnósticas, hablando del hemograma, hay un ratio que es el ratio neutrófilos linfocitos, que es bastante útil, que está asociado a los pacientes con enteropatía crónica. Este ratio nos habla de que puede haber pérdida de proteínas, está negativamente asociado en los pacientes con enteropatía crónica y es más común en los pacientes que tienen enteropatía perdedora de proteínas. ¿Por qué sucede esto? Porque si nosotros tenemos esta inflamación y este infiltrado a nivel de la lámina propia y tenemos una desorganización de los vasos linfáticos, es más probable que tengamos esta pérdida de linfocitos, esta pérdida de linfa en el tejido, en el tejido intestinal, gastrointestinal, y por lo tanto tengamos una enteropatía perdedora de proteínas. Luego, respecto de la bioquímica, en este estudio se diferenció que aproximadamente un 5% de los pacientes cursan con anemia, suele ser anemia no regenerativa, aunque puede tener anemia regenerativa en el caso de un sangrado gastrointestinal. Hay una disminución de la cobalamina de aproximadamente el 15%, hay una disminución de la proteína de aproximadamente un 20% y hay una disminución de albúmina de aproximadamente el 17%. Aproximadamente el 54% de los pacientes con enteropatía crónica tienen elevación de la proteína C reactiva y en este estudio se hizo una diferenciación de cuáles eran estos pacientes que eran los que cursaban con más aumento de la proteína C reactiva y se vio que eran los pacientes que eran las enteropatías que no responden, este 20% del que hablamos inicialmente. ¿Qué otras alteraciones podemos tener en la bioquímica? Bueno, pues el manejo del magnesio y el calcio. Sabemos que el calcio y el magnesio pueden estar disminuidos en las enteropatías crónicas, ya sea por falta de absorción o por pérdida a nivel intestinal. Se ha visto que los pacientes con hipomagnesemia, esta hipomagnesemia puede alterar las alteraciones, puede alterar los receptores de vitamina D y por lo tanto el calcio. Por lo tanto, un paciente que tenga una hipocalcemia refractaria al tratamiento podría haberse beneficiado de la suplementación de magnesio. En este mismo estudio, hablando de pacientes con hipomagnesemia, disminución de la vitamina D y disminución del calcio, se vio que algunos de ellos cursaban con hipoparatiroidismo. Sin embargo, todavía no está clara la relación entre el magnesio y la paratiroides, pero es algo importante para estudiar y tomar en cuenta en nuestros pacientes que cursen con hipocalcemia. Respecto del cortisol basal y la estimulación con ACTH, todos sabemos que el hipoadrenocorticismo es una de las patologías que tenemos que tener en mente porque es una de las causas de diarrea crónica y en este estudio se determinó que 282 perros con signos crónicos gastrointestinales, solamente el 0,3% de los pacientes representaban que tenían este hipoadrenocorticismo, determinado ya sea con un cortisol basal o con una estimulación con ACTH. Esto es algo útil también para tener en cuenta cuando estamos haciendo el diagnóstico diferencial y estamos buscando las pruebas que pueden generar nuestras alteraciones, porque no es algo que represente tanto en los signos en los pacientes con enteropatía crónica, pero sí hay que tenerlo en cuenta, solamente el 0,3%, pero ahí está y hay que seguir buscándolo. Respecto de la coagulación, se pensaba antes que al tener una enteropatía perdedora de proteínas íbamos a perder albúmina y al perder la albúmina, que tiene un peso molecular aproximadamente de 60.000 Daltons, decíamos, bueno, pues la antitrombina tiene un peso similar, se va a perder también, vamos a tener pacientes hipercoagulables. Bueno, pues en este estudio, en pacientes evaluados con tromboelastografía, se vio que pacientes con enteropatía perdedora de proteínas y enteropatía crónica tenían albúmina normal o un poco baja. Y la relación a tromboembolismo entre la albúmina y el tromboembolismo fue baja o débil. Por lo tanto, no podemos decir que la albúmina sea un muy buen marcador. Lo mismo sucedió con la antitrombina. Algunos de estos pacientes tenían valores normales de antitrombina, por lo tanto, no son nuestros mejores marcadores y ya no nos podemos fiar tantos de ellos. Lo que sí se vio es que el fibrinógeno estaba más aumentado. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de esto? Ante un evento inflamatorio significativo, este fibrinógeno va a aumentar reflejando el estado proinflamatorio de nuestros pacientes y la tromboelastografía nos comentaba que si está aumentado este fibrinógeno reflejando un proceso inflamatorio, es más probable que nuestros pacientes tengan accidentes vasculares. No tenemos claro todavía en qué punto es un buen punto para comenzar con el manejo antitrombótico, pero sí que hay que pensar que nuestros pacientes con enteropatía crónica es muy probable que estén proinflamatorios y no podemos utilizar mucho la albúmina o la antitrombina 3 como marcadores para tomar decisiones.
Respecto de la ecografía abdominal, hay bastantes estudios, muchos estudios que nos hablan de alteraciones en la mucosa intestinal, que podemos tener un punteado hiperecogénico, pero a mí me gustan mucho estos dos estudios, uno que nos habla de que más o menos el grosor de los pacientes con enteropatía crónica de la capa intestinal, más de 6 milímetros en el intestino delgado o 4,7 milímetros, es muy sugerente de que tengamos la presencia de enteropatía crónica. Hay un nuevo estudio que salió recientemente que nos habla del ratio de la mucosa submucosa, que si este ratio es mayor a 1, es probable que estamos hablando también de la presencia de una enteropatía crónica. A mí me gusta más la ecografía como una prueba que nos sirve para descartar otras causas, por ejemplo, si tenemos un tumor intestinal, me refiero a un tumor intestinal grande que sea fácil de acceder por una citología, si tenemos un tumor hepático, si tenemos una peómetra, si tenemos un absceso, es decir, es una prueba que nos ayuda a descartar otras patologías y que nos apoya en el diagnóstico en caso de que tengamos estos cambios sugestivos de que tengamos una inflamación intestinal. ¿Qué otro tipo de pruebas podemos tener en los pacientes con enteropatía crónica? Bueno, pues la determinación de cobalamina es bastante importante y en este estudio se vio que los pacientes con una cobalamina menor a 200 estaban asociados a cambios gastrointestinales, cambios en la biopsia en la mucosa intestinal, y también se vio que era un peor pronóstico cuando teníamos estos valores. Se cree que la disminución de la cobalamina se debe a disminución en su absorción y también a disminución en esta absorción por la disminución del receptor de la cobalamina en el intestino delgado. Aproximadamente entre el 19 y el 50% de los pacientes con enteropatía crónica tienen disminución de la cobalamina y aproximadamente entre el 43 y el 75% de los pacientes con enteropatía crónica perdedora de proteínas tienen disminución de la cobalamina. Entonces es bastante significativo. Respecto del folato, que es uno de los marcadores que usualmente utilizamos, este estudio nos habla de que no es tan buen marcador como pensábamos antes. Vimos que aproximadamente 8% de los pacientes con enteropatía crónica tenían disminución del folato respecto del 54% de los pacientes con enteropatía crónica en la cobalamina. Por lo tanto, no es tan buen marcador. ¿Y por qué no puede ser un buen marcador? Bueno, pues porque la disbiosis intestinal que puede aparecer asociada a la inflamación puede generar un aumento de síntesis de folato por parte de estas bacterias que están creciendo desorganizadamente, y esto nos puede hacer que nos confundamos si nos guiamos solamente del folato como un marcador intestinal. ¿Qué otras pruebas podemos utilizar? Bueno, pues tenemos otras pruebas como el inhibidor de la proteína alfa-1. Este se interpretaría muy parecido a la albúmina. Si tenemos una pérdida de proteínas a nivel intestinal como la albúmina y perdemos otra proteína como la inhibidora de la proteinasa alfa-1, pues vamos a decir, pues tenemos una enteropatía perdedora de proteínas. Hay algunos detalles importantes, como que los perros menores a 1 año tienen mayores niveles de este tipo de proteína. Otro, como el índice de disbiosis intestinal, el índice de disbiosis intestinal es una herramienta útil que es una PCR cuantitativa de un grupo de bacterias que que son parte de la microbiota intestinal y una cuantificación total de las bacterias. ¿De qué nos va a hablar? De la riqueza de esa microbiota a nivel intestinal. Luego tenemos la hibridación in situ, es decir, el FISH, que esta es una herramienta súper útil para determinar la presencia de bacterias en cortes histopatológicos fijados con formalina. ¿Por qué? Pues hay algunas patologías como la colitis granulomatosa del Boxer que están relacionadas a la infiltración de bacterias a nivel histopatológico. Y luego tenemos la calprotectina y la calgranulina que se pueden detectar en suero y en heces, que son dos proteínas que son proteínas de fase aguda que son marcadores no específicos de la inflamación intestinal. El problema es que estas proteínas aumentan en inflamaciones agudas y en inflamaciones crónicas, por lo tanto no son tan buenos marcadores y se interpretarían como una proteína C reactiva. ¿Qué sacamos de todo esto? Que tenemos una batería de pruebas y herramientas que tenemos que utilizar en forma ordenada, en forma conjunta, para poder tomar decisiones y guiarnos en el manejo de esta patología. ¿Qué factores pronóstico tenemos? Bueno, pues será un peor factor pronóstico aquellos pacientes que tengan un mayor índice de actividad del SECAI, o también algunos que tengan mayor proteína C reactiva, o también aquellos que tengan mayor cantidad de BUN. También menor cantidad de vitamina D,
es un factor pronóstico negativo y sabemos que la recaída es un factor pronóstico negativo también. Aproximadamente los pacientes recaen a los 2 años de empezar con el manejo de los pacientes con enteropatía crónica y esto es algo que deberemos de esperar. Ahora, ¿cómo sabemos qué cosas están asociadas a un buen pronóstico? Pues la dieta estricta está asociada a un buen pronóstico. ¿Y por qué la dieta estricta está asociada a un buen pronóstico? Pues bueno, porque a pesar de todo nuestro manejo médico que utilicemos, ya sea con dieta o ya sea con inmunosupresores, vamos a mantener una inflamación subclínica, esta inflamación que no vamos a poder determinar de forma clínica, pero con la dieta mantenemos, por así decir, a raya. Si tenemos un cambio de dieta, los alérgenos o los antígenos que el sistema inmune va a reconocer, puede generar que esta inflamación subclínica llegue a un punto crítico donde vuelve a aparecer una inflamación y vamos a tener una recaída. Y luego, en los pacientes que tienen una enteropatía crónica con linfangiectasia, la proteína baja en baja en grasa es bastante importante para ayudar que no haya esa dilatación de los vasos linfáticos y no mantengamos una recaída con sintomatología. Ahora vamos a hablar de los casos clínicos. Vamos a tratar de integrar todo lo que hemos mencionado anteriormente y aplicarlo y cómo vamos teniendo respuestas en los pacientes. En primer lugar tenemos a Ray. Ray es un Golden Retriever, es un macho fértil de 1 año, es un perro joven, es de las cosas que tenemos que empezar a contar, a tomar en cuenta. El motivo de consulta es que tenía heces pastosas, un poco de moco, tenía 1 mes de evolución y los propietarios cuando le vieron que tenía un vómito ya acudieron a consulta. Entonces, en la historia clínica vimos que estaba vacunado y desparasitado correctamente, había una serología de Leishmania que fue negativa y en la hemograma y en la bioquímica no hubo ningún cambio significativo. Es decir, primera aproximación diagnóstica, historia clínica que nos comenta que es un perro joven, que tenemos pocos cambios, que no son muy significativos, evidentemente es algo importante, el propietario acude con nosotros y el paciente en el examen físico no tiene más alteraciones clínicas. Hacemos la primera aproximación, no tenemos alteraciones significativas en la investigación, tomamos la decisión de empezar con una dieta. Entonces, ponemos dieta gastrointestinal alta en fibra y el paciente desaparece su sintomatología. Por lo tanto, esto sería suficiente para tener el diagnóstico de una enteropatía que responde a dieta. ¿Qué podemos hablar de la dieta alta en fibra en los pacientes jóvenes? Bueno, pues esta dieta sirve como sustrato para las bacterias que forman parte de la microbiota intestinal y nos ayuda para la síntesis de ácidos grasos. Estos ácidos grasos son fuente de energía para el colon en primer lugar y en el segundo lugar, como habíamos dicho, nos ayudan a estimular el crecimiento de las bacterias que están asociadas a microbiota que el sistema inmune reconocerá como agentes no patógenos. Inhibirán de forma competitiva a las bacterias patógenas y generarán un ambiente que sea de tolerancia, es decir, inhiben el ambiente proinflamatorio. ¿Cómo inhiben este ambiente proinflamatorio? Recordemos estos patrones moleculares asociados a la microbiota y esta respuesta por parte de las células con estos receptores inhibiendo de la parte proinflamatoria y estas citocinas. Por lo tanto, todos estos cambios a nivel de la mucosa intestinal serán de tolerancia y disminuiremos este tipo de inflamaciones, ¿vale? Pero ¿qué sucede si no tenemos una buena respuesta a la dieta en fibra en un paciente? Bueno, pues tenemos otras alternativas. Tenemos la proteína hidrolizada o proteína limitada o proteína nova. ¿Qué es la proteína hidrolizada? Pues es un método a través del cual se cortan las proteínas para que tengan un peso más pequeño y el sistema inmune no tenga tanta facilidad para reconocerlos. Este es el proceso que se conoce como hidrólisis y que es bastante útil para aportar una fuente de proteína que no sea tan estimulante para el sistema inmune. ¿Qué otra opción tenemos? Pues tenemos las proteínas limitadas, es decir, una fuente de proteína única. El problema de este tipo de proteínas es que puede que hagamos bastantes pruebas hasta dar con la proteína correcta y es más sencillo entelezar con proteína hidrolizada. Y si esto no funciona, pues tenemos las dietas bajas en grasa. Estas dietas bajas en grasa son bastante útiles para los pacientes con enteropatía perdedora de proteínas o enteropatía crónica que tengan una linfangiectasia, es decir, que tengan una alteración de los vasos linfáticos. Al tener baja cantidad de grasa, como habíamos mencionado anteriormente, estos vasos linfáticos tienen menos carga y la sintomatología puede disminuir. Vamos a hablar del caso clínico número 2. Aquí tenemos a Dana. La pobre Dana es una labrador hembra no castrada de 2 años y medio
que acudió a consulta por una historia clínica de 5 meses de diarreas líquidas, tenía una historia clínica vacunada y desparasitada correctamente, habíamos hecho una serología de Leishmania que era negativo, un hemograma donde había una anemia no regenerativa, esta era una anemia leve, ya estamos hablando de este 5% de los pacientes que pueden cursar con anemia, en la bioquímica había una hipocalcemia y una hipoalbuminemia, el cortisol basal no era compatible con un hipoadrenocorticismo, la TLI estaba en rango, hemos descartado una insuficiencia pancreática exocrina, el folato estaba en rango, importante, no es tan buen marcador, habíamos dicho que no es tan representativo como el folato, y en este caso la cobalabina estaba baja, en menos de 150, otro factor pronóstico negativo. Y en la ecografía abdominal se vieron algunos cambios compatibles con inflamación intestinal, por lo tanto se vio la biopsia y en la biopsia se vio que había una enteritis, una gastritis linfoplasmocitaria, pero también se vio que había la presencia de linfangiectasia grave. Y aquí está la clave en el resultado de esta biopsia con Dana. Bueno, pues ¿qué pasó? Empezamos con el tratamiento. Inicialmente se hizo la biopsia y en el tratamiento se empezó con corticosteroides, 1 miligramo por kilo 2 veces al día y una dieta de proteína hidrolizada con proteína de origen vegetal baja en grasa, por este componente de linfangiectasia. No hubo una buena respuesta, por lo tanto se añadió tilosina. No hubo una buena respuesta, por lo tanto se añadió ciclosporina como un segundo inmunomodulador. No hubo una buena respuesta, por lo tanto se suspendió este inmunomodulador y se utilizó con la azathioprina y tampoco una buena respuesta. Aquí fue donde Dana comenzó con sintomatología neurológica compatible con crisis convulsivas y era secundaria una hipocalcemia, tenía una hipocalcemia, otro factor pronóstico del que habíamos hablado anteriormente. Por lo tanto, se comenzó con suplementación de vitamina D y calcio y se suspendió la azathioprina y se sustituyó por clorambucilo. Inicialmente a 2 miligramos por kilo, sin buena respuesta, y luego lo subimos a 3 miligramos por metro cuadrado. Hemos hecho todo esto y Dana no obtuvo una buena respuesta, por lo tanto podemos decir que es una enteropatía no responsiva. El siguiente paso podría ser el uso de trasplante fecal, sin embargo no nos dio tiempo porque Dana se deterioró bastante. ¿Qué evidencia tenemos para el manejo de los pacientes con enteropatía crónica? Bueno, pues en estas publicaciones nos hablan del grado de evidencia de los pacientes con enteropatía crónica y podemos ver que lo primero que tenemos que hacer es el manejo con dieta, se utilizó con Dana, el manejo con inmunomodulador se utilizó con Dana, el manejo de algún antibiótico como la tilosina. Es cierto que en este estudio la relación del uso de la tilosina con el manejo de la enteropatía crónica es débil, pero sí, en algunos pacientes hay buena respuesta. En este caso se utilizó y no tuvimos una buena respuesta. Luego, el tratamiento como ciclosporina, como inmunomodulador, como segundo inmunomodulador, no hubo una buena respuesta. Y nos habla de que el grado de la evidencia del trasplante fecal es un grado bajo, pero es algo que tenemos que empezar a utilizar y investigar. También nosotros utilizamos el clorambucilo por esta referencia, donde en algunos pacientes con enteropatía crónica el uso de clorambucilo es beneficioso, sin embargo en el caso de Dana no obtuvimos una buena respuesta. Podemos decir que esta es una enteropatía crónica que no responde a todos los manejos y no tenemos otras alternativas. En el caso número 3 tenemos a Uda. Uda es una hembra castrada de 4 años, es un boxer que acudió con historia clínica de diarrea de 1 año de evolución, tenía hematoquesia y no se encontraba bien. Los propietarios acudieron porque pues, estaban un poco preocupados por esta sintomatología. Se hizo un hemograma donde no había cambios reseñables, se hizo una bioquímica donde había un poco de hipocolesterolemia, un examen coprológico donde no había alteraciones significativas, una serología de Leishmania que también fue negativa, un 4DX que también fue negativo, una TLI no compatible con insuficiencia pancreática exocrina, descartamos esta enfermedad, un ácido fólico que estaba disminuido, en este caso sí, y una cobalamina que estaba aumentada, una estimulación con ACTH que no fue compatible con un Addison, con un hipoadrenocorticismo, y si nos damos cuenta, hemos aproximado edad del paciente, pruebas y vamos descartando patologías. Por lo tanto, ¿cuál es el siguiente paso? Pues vamos a la ecografía, donde se vio pues, alteraciones compatibles o sugestibles de enteropatía crónica y se hizo la endoscopia. En la endoscopia, con biopsia y cultivo, y aquí está la clave, vimos que había cambios compatibles con una colitis granulomatosa del boxer. Se tomó un cultivo y en este cultivo salió una E. coli. Sabemos que
los boxer pueden estar predispuestos a esta condición. ¿Y qué hemos hecho para el manejo? Bueno, pues en el manejo se empezó primero con una dieta de proteína hidrolizada, porque en la biopsia había un componente linfoplasmocitario, y también se utilizó fenbendazol como desparasitante. No hubo una buena respuesta, entonces se añadió enrofloxacino, porque se sabe que los boxer tienen este tipo de patologías que están asociados a la E. coli. Sin embargo, no hubo una buena respuesta. Aquí es donde se hizo ya la biopsia más el cultivo y obtuvimos el resultado, que era esta E. coli, y era sensible al uso de amicacina. Se comenzó con amicacina inicialmente durante 4 semanas y tuvimos una buena respuesta. Esta buena respuesta se mantuvo a lo largo del tiempo después de estas 4 semanas, pero 6 meses después comenzó de nuevo con sintomatología. Ofrecimos a los propietarios repetir las pruebas, pero prefirieron repetir de nuevo el tratamiento. Pues comenzamos con amicacina de nuevo, pero esta vez 8 semanas, y tuvo de nuevo una buena respuesta. Sin embargo, aparecieron de nuevo signos gastrointestinales, suplementamos con un poco de fibra, pero ya no hubo una respuesta. Entonces se cambió de nuevo a proteína hidrolizada, no hubo una buena respuesta, se añadió, se repitió de nuevo la biopsia y se añadió prednisolona como inmunomodulador de nuevo. Aquí ya no tuvimos buena respuesta y ya comenzamos de nuevo con ciclosporina, y en este momento el paciente, el siguiente paso de nuevo era hacer un trasplante fecal, pero el paciente entró en sepsis y terminó siendo eutanasiado. Bueno, pues los pacientes con una colitis granulomatosa son pacientes que tienen, sabemos que los boxer tienen una incapacidad para eliminar, por algunas mutaciones del sistema inmune, tienen una capacidad para eliminar las bacterias intracelulares como la E. coli, y por este artículo sabemos que algunos pacientes pueden tener un infiltrado linfoplasmocitario y también cambios a nivel del colon compatibles con una colitis granulomatosa. Por lo tanto, nos hace pensar que si deberíamos o no también hacer pruebas para tratar de detectar la presencia de bacterias a nivel del ileón, además de buscarlas en el colon en este tipo de pacientes. Sabemos que tratamientos cortos de entre 2 y 4 semanas predisponen a las resistencias, y los pronósticos de estos pacientes eran en función de la respuesta al tratamiento, es decir, si la bacteria es sensible o no al antibiótico que utilizamos, si la bacteria es resistente al antibiótico que estamos utilizando, y por lo tanto el manejo tiene que ir basado en el cultivo y guiar este tratamiento por el cultivo y la biopsia. Finalmente, en el trasplante fecal, del que hemos hablado, que queríamos llegar en estos 3 casos, no existe mucha evidencia de que el uso del trasplante fecal sea una de las herramientas iniciales y con las cuales tengamos que empezar en el manejo de las enteropatías crónicas, pero sí que con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta que es una herramienta muy útil y que tenemos que empezar a emplear como clínicos. En esta revisión reciente del 2023 se habla de que se hizo un estudio con pacientes con enteropatía crónica y se vio que hubo una reducción del CIP-DAI en la mayoría de los pacientes. Hubo una respuesta positiva en 31 de 41 pacientes, clasificándose como una buena respuesta en 26 de estos pacientes, es decir, una respuesta que duró más de 12 semanas. 5 presentaron una respuesta de corta duración, que es entre 4 y 12 semanas, y 10 no presentaron una buena respuesta. Sabemos que el índice de disbiosis intestinal disminuyó inicialmente después del trasplante fecal. Sin embargo, 3 o 4 semanas después de este trasplante fecal, el índice de disbiosis comenzó a aumentar. Ahora, el índice de disbiosis inicial basal menor fue asociado a una mejor respuesta. ¿Cómo podemos interpretar todo esto? Bueno, pues esta disbiosis intestinal que aparece en los pacientes con enteropatía crónica está asociada a todos los cambios y las interacciones en las que hablamos anteriormente, y esta herramienta puede ser útil para los pacientes que no tienen buena respuesta, pero estas bacterias trasplantadas se acoplarán mejor a un nicho de esta microbiota cuando tengamos menos alteraciones en esta microbiota intestinal. Bien. Como conclusiones, ¿y qué mensaje nos vamos a llevar a casa? 4 cosas importantes. Es muy importante que entendamos la relación entre la anatomía y la fisiología, es decir, que sepamos, al menos manteniendo en mente estos cortes histológicos, para tratar de tener una buena comunicación con los patólogos y que entendamos lo que ellos nos quieren comunicar con las biopsias, que sepamos qué cambios están sucediendo y que en la mente nos formemos esa idea de las relaciones entre la microbiota, el intestino y el sistema inmune. Sabemos que es algo multifactorial, hablamos de genética, sistema inmune y microbiota, es decir, nosotros debemos de integrar estos cambios, asociarlos a las respuestas que nos dicen los patólogos en las biopsias cuando estamos haciendo la investigación.
Y muy importante, esto es muy importante, requieren una aproximación ordenada y sistemática. ¿A qué me refiero con esto? Que tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, la historia clínica, la anamnesis, cómo va respondiendo y para saber qué pruebas vamos a hacer, en qué momento, porque no vamos a ir a biopsia en todos los pacientes. En algunos de ellos tendremos una buena respuesta si tenemos una historia clínica sugerente de que va a ser una enteropatía que responde a dieta y comenzamos con esta dieta. El manejo de las dietas no siempre va a ser con fibra, depende de cada paciente si es joven, depende si sospechamos que hay una intolerancia alimentaria, depende si sospechamos que hay una linfangiectasia con el resto de las pruebas. Tenemos estas alternativas. Y finalmente, y no menos importante, el trabajo en equipo. Es súper importante que nosotros le expliquemos a los tutores de las mascotas de qué estamos hablando y hasta dónde vamos a llegar. Yo les suelo decir a los propietarios, os contaré toda la película, lo cual no quiere decir que vamos a ver toda la película, pero sí es importante que entendamos hasta dónde podemos llegar, porque muchas veces los propietarios pueden pensar que estamos haciendo muchas cosas sin ningún sentido y tenemos que transmitirles que tenemos claro en la cabeza a dónde vamos a llegar, a dónde queremos llegar y por dónde podemos pasar. El paciente es importante porque a veces tenemos pacientes que no se quieren comer la dieta, poco colaboradores en la consulta. Bueno, tenemos que transmitirle al propietario y nosotros desarrollar estrategias para que sea mucho más sencillo la aproximación a este tipo de pacientes. Y por último, el clínico, que es el director de la orquesta, que tiene que darle información al propietario, hacer un buen manejo, saber inteligentemente qué pruebas vamos a tomar y qué decisiones vamos a tomar para poder llegar a un buen puerto. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.